Bienvenidos guerreros. Este es un viaje a través de las armas más brutales que han dejado su huella en la historia de los videojuegos. En este emocionante recorrido, exploraremos desde espadas legendarias hasta armas de destrucción masiva. Prepárense para un video lleno de acción, sangre y adrenalina. 1. Armas cuerpo a cuerpo. Comenzamos nuestro viaje con las armas que exigen estar cara a cara con tu enemigo. Desde la majestuosa espada maestra de The Legend of Zelda, capaz de repeler la oscuridad y cortar a través del mal con una precisión legendaria, hasta la letal katana de Metal Gear Solid, utilizada por el intrépido Solid Snake para realizar cortes rápidos y certeros en sus enemigos. Estas armas cuerpo a cuerpo han cortado a través de la historia de los videojuegos con su destreza y letalidad. Pero no podemos olvidar la icónica hoja oculta de Assassin's Creed, un arma sigilosa y mortal que permite a los asesinos realizar ataques furtivos con precisión quirúrgica. ¿Y qué decir del martillo de guerra de Warhammer, Vermintide 2? Una monstruosidad de metal capaz de destrozar cráneos y aplastar huesos con cada golpe. Sin embargo, no podemos pasar por alto la legendaria espada maestra del héroe Link en The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Forjada con la esencia misma de la valentía, esta espada mítica puede repeler la oscuridad y cortar a través de enemigos con una precisión impecable. Y no olvidemos la Claymore de sangre de Dark Souls. Una espada imbuida con la sed de sangre que corta a través de la carne y el acero con facilidad. ¿Sabrías cuál fue el primer arma digital que se incluyó en un videojuego? Quédate con nosotros hasta el final del video para descubrirlo. 2. Armas de fuego. Ahora es el momento de hablar sobre las armas de fuego. Desde el icónico lanzacohetes de Doom, una bestia infernal que dispara proyectiles explosivos capaces de arrasar hordas de demonios en un solo disparo, hasta el devastador fusil de asalto MA5B de Halo, una herramienta de guerra que ha sido el pilar de la resistencia humana contra las fuerzas alienígenas. Estas armas han cambiado el curso de batallas virtuales y han dejado su marca en la historia de los videojuegos como las herramientas de destrucción definitivas. Pero no podemos olvidarnos del icónico AK-47 de la serie Counter-Strike, un rifle de asalto legendario conocido por su fiabilidad y precisión letal en el campo de batalla virtual. ¿Y qué decir del Mjolnir, el poderoso martillo de Thor en God of War, capaz de desatar relámpagos y aplastar a los enemigos con una fuerza divina? Además, no podemos pasar por alto la devastadora BFG 9000 de la serie Doom. Esta arma de destrucción masiva dispara un rayo de energía letal capaz de vaporizar a múltiples enemigos en un solo disparo. ¿Y qué decir del temido rifle Gauss de Half-Life, un arma experimental que lanza proyectiles magnéticos a velocidades increíbles, atravesando cualquier cosa que se interponga en su camino? 3. Armas exóticas y mágicas. Nos adentramos ahora en el reino de lo exótico y místico. Desde el bastón de los antiguos de Dark Souls, una reliquia mágica que permite a los aventureros desatar poderosos hechizos y devastar a sus enemigos con fuerzas arcanas, hasta el arco de Auriel en The Elder Scrolls V. Skyrim, un arco celestial capaz de lanzar flechas de luz purificadora que desintegran a los enemigos. Estas armas son tan poderosas como enigmáticas, capaces de desatar el caos y la destrucción con un solo golpe. Pero no podemos olvidarnos del Fat Man de Fallout, un lanzacohetes portátil que dispara mini bombas nucleares capaces de borrar del mapa a cualquier enemigo con una explosión cataclísmica. ¿Y qué decir de la espada, alma de Demon's Souls, una hoja imbuida con el poder de las almas que puede atravesar la carne y la armadura de los enemigos con facilidad? Además, exploramos la legendario arco de fuego en The Elder Scrolls,
una herramienta de caza y combate utilizada por los arqueros expertos de Tamriel para derribar enemigos desde la distancia con precisión y letalidad. ¿Y qué decir del bastón de fuego en World of Warcraft? Una vara mágica que emite llamas ardientes, y consume a los enemigos con fuego purificador. 4. Armas legendarias y únicas. Ahora, exploraremos armas legendarias y únicas que han dejado una huella indeleble en el mundo de los videojuegos. Como por ejemplo la llave espada de Kingdom Hearts, una poderosa arma que simboliza la unión entre la luz y la oscuridad, o el fusil de plasma de Halo, un rifle de energía que dispara proyectiles ardientes capaces de fundir la armadura más resistente. También el látigo de Némesis fue hecho a mano por el dios herrero Hefesto. Su material es la piedra del ónfalos que Kratos adquirió de las entrañas de Cronos después de matarlo. El arma simula una garra de 3 puntas afiladas y extensas, que pueden reubicarse instantáneamente como una aspa filosa, y agredir con rápidos y repetidos cortes al mismo tiempo. La espada funeraria fue un arma con truco que llevaba Herman, el primer cazador. Es una obra maestra que definió toda la batería de armas que se crearon en el taller. Su hoja está forjada con siderita, que se dice que cayó de los cielos. Sin duda Herman veía la caza como una especie de elegía de despedida en la que solo deseaba que su presa descansara en paz, y nunca más se despertara en otra angustiosa pesadilla. Por último, el sable láser de Star Wars es un arma icónica utilizada por los Jedi y los Sith, con un diseño elegante y una hoja de energía cortante creada por cristales Kyber. Activado mediante un interruptor en el mango, es letal y puede cortar a través de casi cualquier material. Además de su función en combate, es un símbolo de la conexión con la fuerza y se utiliza en ceremonias Jedi, como la construcción del sable, reflejando la eterna lucha entre el bien y el mal en el universo de Star Wars. 5. Armas de fantasía. Y finalmente, exploramos las armas de fantasía que han capturado la imaginación de jugadores de todo el mundo, como el cetro de las almas de World of Warcraft, una vara oscura que absorbe la esencia vital de los enemigos caídos para potenciar los hechizos de su portador y desatar su poder con cada conjuro, hasta la Excalibur en Final Fantasy, una espada sagrada forjada en las leyendas de la mitología artúrica, y capaz de cortar a través de las fuerzas del mal, con facilidad. Además, no podemos olvidarnos del arco élfico de The Elder Scrolls, una herramienta de caza y combate utilizada por los arqueros expertos de Tamriel para derribar enemigos desde la distancia con precisión y letalidad. Tampoco podemos dejar pasar la espada de Clad de Final Fantasy VII, una famosa y poderosa arma que lleva consigo el peso de un destino heroico. ¿Y qué decir del anillo único en The Lord of the Rings, The Battle for Middle-earth 2, una reliquia oscura que otorga a su poseedor poderes incomparables, pero corrompe su corazón con cada uso? Y así, llegamos al final de nuestro extenso viaje a través de las armas más brutales, exóticas y legendarias de todos los tiempos en los videojuegos. Desde las antiguas espadas hasta las armas de alta tecnología y magia, estas herramientas de destrucción han dejado una marca indeleble en la historia del gaming. Antes de irnos, ¿sabías que la primera arma digital en un videojuego fue creada por el legendario programador y diseñador de videojuegos, Nolan Bushnell, en 1971? En su juego Computer Space, los jugadores controlaban naves espaciales equipadas con un láser digital, marcando así el comienzo de una era de armamento virtual que evolucionaría hasta los juegos de disparos de hoy en día. ¿Cuál de estas armas te gustó más? Déjame saber en los comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video de PlayStation Warriors.